El tema de hoy: un ciego no puede guiar otro ciego. Un ciego no puede guiar otro ciego. Vamos a hablar de algo que se llama la autoridad moral. La autoridad moral. Un tema desafortunadamente poco estudiado, poco conocido, poco recordado, pero que la palabra de Dios exhorta con mucha claridad al respecto. Empieza el Evangelio diciendo precisamente eso. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 39. ¿Acaso puede un ciego guiar otro ciego? Cuando el Señor está diciendo ¿acaso puede guiar un ciego a otro ciego?, está básicamente estableciendo este principio. Nadie da de lo que no tiene. Basta decirle al que está a tu lado: nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene. ¿Ok? El ejemplo es muy simple. El Señor pone un ejemplo de la vida ordinaria. Una persona está ciega y esa persona, pues, si termina conduciendo a otro ciego, pues los dos van a caer en el abismo. El Señor lleva esto al plano moral. Si una persona no tiene la luz de Dios, la luz del Espíritu en su corazón, pues naturalmente no va a ser capaz de conducir a la otra persona por el camino del bien. Lo primero que yo necesito entonces es tener esa luz de Dios para poder seguir esa luz de Dios. Y aquí entonces dos cosas muy importantes. Yo debo tener por una parte conocimiento, y esto es tremendamente importante. Yo debo tener luz para iluminar a otras personas. Y desafortunadamente nos hemos preocupado muy poco por conocer la verdad del Evangelio, por conocer la verdad de Dios, por conocer la palabra de Dios. El Señor dice a través del profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y podemos decirlo en todos los ambientes. ¿Cuántos católicos hoy están dejando la iglesia por falta de conocimiento? ¿Cuántos católicos hoy, porque de repente les muestran una cita bíblica salida de contexto y les dicen, pongo un ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 4. No tendrás escultura ni te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Entonces esto aparece efectivamente en la Biblia. Un hermano protestante te dice eso y entonces tú, confundido, como nunca habíamos escuchado eso, porque cuando íbamos a misa nos la pasábamos medio dormidos, luego escuchamos esto y decimos: toda la vida me ha engañado la Iglesia Católica, ¿cómo es que no me habían mostrado esto? Y la Iglesia lee ese pasaje bíblico cualquier cantidad de veces en la liturgia, pero nos la pasamos un poco distraídos. Luego, como no prestamos atención a la explicación que dio el sacerdote respecto a esa cita bíblica, nuestra falta de conocimiento nos hace dudar. Al no tener conocimiento y al dudar, terminamos escuchando otras doctrinas de gente muy buena, de gente muy piadosa. Yo no juzgo moralmente a estas personas, pero son personas en todo caso que no han tenido una correcta interpretación de la palabra, porque en el mejor de los casos es una iglesia que surgió en el siglo XVI, a partir de Martín Lutero. Forma la primera iglesia protestante, la iglesia luterana, y a partir de allí se multiplican las iglesias, cada una defendiendo tener la verdad. Nosotros respetamos la manera de vivir de personas que incluso en ocasiones son más coherentes que nosotros, y eso tenemos que aceptarlo. Como me decía una hermana evangélica: mira, Wilson, es increíble que ustedes, los católicos, veneren a la Virgen, pero en ocasiones no la imiten. ¿Cómo es que veneran a la Virgen, pero luego, hasta en la manera de vestir, se ve que ni la conocen? Y me dijo eso y me dejó de verdad reflexionando. Es cierto, en muchas ocasiones nosotros podemos tener la doctrina clara, pero luego la práctica no. Y esa es la segunda parte. Necesitamos conocer, pero luego necesitamos vivir. Lo primero es conocimiento y después coherencia con eso que conocemos. Entonces, primero empecemos a formarnos. Cuando el hermano protestante nos diga: ustedes adoran imágenes, Éxodo 24, nosotros le decimos: hombre, Éxodo 25, 18, Éxodo 26, 31, Primera de Reyes 6, 23, Primera de Reyes 7, 29, Números 21, 8. Son todas citas bíblicas donde Dios manda a hacer imágenes. Y Dios manda a hacer imágenes porque tener una imagen no es adorarla. Y porque aunque en esa época había gente que de pronto podía llegar a adorar una imagen, hoy nadie piensa que esta imagen de San José es de verdad San José, o que esta imagen de la Virgen es de verdad la Virgen. Así como que se cae la imagen de la Virgen y se quiebra una mano, no pensamos que en la próxima aparición la Virgen María va a aparecer sin mano. Sabemos que es una representación,
Pero esa falta de conocimiento nos ha hecho entrar en oscuridad. Doctrinalmente, a veces llegan nuestros hijos y nos preguntan cosas que es que no sabemos responder. Papi, ¿cómo es que la Trinidad son 3 personas y un solo Dios? ¿Me explicas? Y ciertamente es un misterio, pero algo podemos decir del misterio. Pero como no tenemos respuesta, luego el niño nos dice, ¿por qué existe el mal si Dios es tan bueno? Esas preguntas existenciales tremendas. ¿Cómo vamos a conducirles a ellos por la verdad? ¿Cómo vamos a iluminarlos si nosotros mismos permanecemos en oscuridad? Papi, si Dios sabía que el demonio se iba a volver alguien malo, ¿por qué Dios lo creó? Miren esas preguntas. ¿Saben qué? Ya Pablo, mi hijo de 5 años, me las ha hecho. ¿Cómo la ven? Tremendo. ¿Y entonces qué hace uno? Por lo menos ilumina un poco esto. Le explica que existen misterios, pero que nos podemos aproximar a estos misterios de alguna manera y que podemos tener unas cosas muy claras. Entre las cosas claras que tenemos es que Dios siempre quiere el bien para nosotros, que nosotros en el abuso de nuestra libertad podemos escoger el mal, y se lo explico con un ejemplo a mi hijo. Yo sé que tú te puedes volver malo si quieres, pero yo quiero que seas bueno y te enseño el camino del bien, pero tú tienes libertad, y en el uso de tu libertad, en el abuso de tu libertad, tú puedes escoger estar lejos de Dios, o puedes escoger estar cerca de Él. Lo mismo, nosotros pudimos escoger estar lejos de Dios, y es lo que se conoce como pecado. Entonces, ¿le puedes explicar algo acerca del pecado? Pero necesitamos tener el conocimiento para iluminar. ¿Y cómo sabemos todo eso? Señores, hoy no nos podemos quejar. Si hace 70 años nuestros abuelos podían decir, no sé, y no sé dónde responder, no sé dónde encontrar, hoy basta hacer un Google y ahí te vas a encontrar la respuesta de lo que preguntes. Obviamente habrá unas buenas y unas malas respuestas. Tendrás que informarte en buenas páginas. Y las hay. Hay buenísimos libros. Incluso te metes a YouTube y en YouTube preguntas eso, buscas un predicador católico que te lo explique y tiene la respuesta. Hoy tenemos mucho acceso al conocimiento. Lo que no tenemos es disposición para conocer. Porque no digamos que es falta de tiempo. Uno tiene tiempo para aquello que ama. O si no, pregúntenle a la persona que es muy ocupada, pero empieza a verse una serie de Netflix y es capaz de verse 10 capítulos en una noche. ¿Han visto eso o no? ¿Les ha pasado o no? A todos un poquito nos ha pasado. Y que no tengo tiempo para nada, pero la serie me enganchó y para eso que están estratégicamente hechas para que al final del capítulo te enganche al próximo. Uno dice, pero ¿qué pasará? ¿Cómo va a salir de esta Jack Bauer? Una serie un poquito viejita, ¿no? 24. De mi época. ¿Cómo va a salir de esta? Bueno, voy a empezar a ver el siguiente capítulo solo para ver cómo sale de esta. Y empiezas a ver el siguiente capítulo y has mordido el anzuelo. Quedas ahí otros 45 minutos con anzuelo. Nos pasa a todos. Y que no tenemos tiempo. Y es verdad, pareciera que no tenemos tiempo, pero cuando algo nos interesa, le sacamos el tiempo. Hoy en realidad no hay falta de tiempo, hay falta de prioridades. Mientras mejores prioridades tengamos, más tiempo nos rinde. Si tenemos como prioritario el conocer, entonces vamos a sacarle tiempo al conocimiento. Repito, tenemos los libros, tenemos los predicadores, tenemos el conocimiento súper digerido. Hoy es más fácil que nunca. Si alguien quiere estudiar teología hoy, no tiene que pagar grandísimas sumas de dinero en facultades teológicas costosísimas. Hoy hay cursos gratuitos de cualquier tema, pero necesitamos tiempo para ello y sobre todo disposición. Ahora bien, puede que conozcamos, tenemos la luz, pero ¿saben qué pasa? Además de la luz, necesitamos la coherencia, porque nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, las personas que nos conocen, van a decir, muy bien, te sabes la Biblia de pe a pa. Te sabes la Biblia de memoria, la citas con una facilidad sorprendente, te pregunto cualquier cosa y eres capaz de responderla, pero no vives lo que predicas. Entonces, puede que tengas luz, puede que no seas un ciego guiando a otro ciego, pero te falta la coherencia. Y hoy, como decía una religiosa española, hoy la gente escucha por los ojos. Oigan esto. La gente escucha por los ojos. Una manera de decir, hoy la gente está cansada de discursos. Discursos tiene cualquiera. Buenos predicadores en todas partes. Contenido abundante. Pero testigos
No hay muchos hoy. Hoy necesitamos testigos, personas que vivan lo que predican, que vivan aquello que creen, personas que sean capaces de señalar el buen camino, pero además recorrer ese buen camino. Porque hoy la gente no quiere simplemente que alguien le diga, es por allá. No, hoy la gente quiere que le tomes de la mano y le acompañes hasta allá. No solamente que te indiquen el camino a seguir, sino que te acompañen en ese camino. ¿Cómo quieres que tu hijo sea una persona católica, devota, con fe, si es que no estás yendo a misa tú? Si nunca te ve orando. La estadística es clara. Oigan esto, la estadística es clara. Esto es un estudio que hizo una universidad importante acá de los Estados Unidos que decía, si en la familia mamá es una mujer devota, piadosa, pero papá no ora, no le da importancia a la fe, de 50 es probable que un hijo, de 50 hijos es probable que uno vaya a misa y sea un católico piadoso cuando crezca. Estamos hablando de las probabilidades de que los hijos tengan fe de un 2%. Es poquísima la probabilidad, porque papá nunca oraba. Pero si papá ora, de 100, 70 hijos van. 70 hijos van. De 2 a 70% mejora la probabilidad. Eso es estadístico. Y lo es. Si papá le da importancia a lo espiritual, aunque mamá se la dé, pero ojo, papá, te estoy hablando a ti específicamente, nuestro trabajo en la proposición y la enseñanza de la fe es vital, porque los hijos nos ven a nosotros como unas especies de héroes. Y si papá está de rodillas y nosotros somos los héroes de nuestros hijos, cuando ven a papá de rodillas, los niños entienden, hay alguien más grande que mi papá. Hay alguien a quien mi papá ora, a quien mi papá adora, que es mayor que él. Pues yo quiero conocer a ese que es más grande que él. Eso le pasó a mi papá. Mi abuelo, Francisco, medía 5 pies, como 1,60 m, más o menos sería, ¿no? Ok. Era bajito, pequeño de estatura, pero para mi papá, mi abuelo era lo más grande que existía. Y me dice mi papá, tenía como 5 años. Y una vez iba con mi papá, con mi abuelo, ¿no? Mi papá dice que iba con su papá. Íbamos pasando por la iglesia y de repente entramos a la iglesia. Mi papá dice, es la primera vez que tengo conciencia de la existencia de Dios. Porque vi a Francisco, a mi abuelo, vi a su papá, dice mi papá, vi a mi papá ponerse de rodillas. Y me impactó profundamente. Porque el ser más grande, aunque medía 5 pies, el ser más grande que existía para mí, estaba de rodillas ante alguien. Se quita su sombrero, se lo pone en sus pantorrillas, inclina la cabeza y ora. Mi papá dice, esa imagen, aunque la vi a los 5 años, jamás se me olvidó, jamás. Ese día descubrí a Dios. Ese día descubrí que existe alguien más grande que el ser más grande que para mí existía, que era mi papá, aunque medía 5 pies. Pero lo más grande era mi papá, y mi papá ese día me demostró que existe alguien más grande, Dios. Y me dice mi papá, no hubo catequesis que pudiera igualar esa imagen que hizo que Dios entrara a lo profundo de mi alma. Nadie da de lo que no tiene. ¿Cómo vamos a dar a Dios si no tenemos a Dios? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros hijos conozcan a Dios si es que no hemos sembrado en ellos la fe porque nosotros mismos todavía no la tenemos? ¿Sabes cuál es el primer paso para educar a los hijos en la fe? Tener fe tú. ¿Sabes cuál es el primer paso para evangelizar a tu familia? Una conversión radical tú y yo. Que estemos de tal manera llenos de Dios que precisamente lo que demos sea Dios. Porque si nosotros solo enseñamos con palabras, créanme, desafortunadamente eso ya no basta. La gente con discursos ya no se convierte, requiere testigos. Segundo elemento de esta charla. Entonces, primer punto, nadie da de lo que no tiene. Segundo punto, no puedes tratar de salvar a otro condenándote a ti mismo. No puedes tratar de salvar a otro condenándote a ti mismo. Escuchen esto.
Al decir esto, que primero es estar bien tú, estamos estableciendo un orden de prioridades. Óyeme, primero es tu alma. Sí, y esto no es egoísmo. El Señor está diciendo hoy claramente en el Evangelio, primero ten luz tú para que ayudes a los demás. No es egoísmo buscar primero la propia salvación. Porque si yo estoy espiritualmente bien, puedo iluminar a otro. Pero si yo, por tratar de ayudar a otro, me introduzco en las tinieblas, es que no podré ayudar a la otra persona. Es lo que pasa con los papás. A veces los papás creen que lo primero en el hogar son los hijos. Y se vuelcan a los hijos. Y le dan todo a los hijos. Pero resulta que se fractura su relación conyugal. Y los hijos lo que necesitaban en primer lugar es que papá y mamá se amen. Porque de ese amor de papá y mamá beben los hijos. Pero ese amor de papá y mamá se fue enfriando porque se fueron distanciando progresivamente en virtud de cuidar los hijos. Y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Su vida entera giró en torno a los hijos. Y cuando los hijos se fueron, es que ya no sabían ni qué hacer. Y por eso tenemos estos matrimonios de 30, 40, 50, 60 años juntos, con unos conflictos que uno dice, no puede ser que lleven 30, 40 años juntos. Llevaban 40 años juntos con los hijos en la mitad. Los hijos se fueron yendo, el uno se casó, el otro se fue a estudiar al exterior. Finalmente, cuando se fueron todos, ellos quedaron distanciados porque pusieron a los hijos en la mitad. Estaban primero juntos, empezaron los hijos a separarlos, paradójicamente, pero sucede. Los hijos no pueden estar en la mitad, deben estar alrededor. Porque lo primero es que los esposos se sigan amando. Porque cuando se aman, cuando están primero buscando su amor, cuando están inflamados de ese amor, los hijos lo sienten. Lo digo yo, que tuve la experiencia de unos papás que se aman y que se han amado profundamente. Pero ver a nosotros, a nuestros papás, hablarse con ternura, sacar un tiempo para irse juntos a tomarse un café, a comer un helado al parque del pueblo, a un pequeño restaurante, a celebrar su amor. Nunca creímos, mis papás nos abandonaron por ir a comer juntos. Al contrario, decíamos, ¿cómo se aman? ¡Qué maravilla de amor! ¿Cuánto aprendemos de ese amor? Y hoy lo que nos queda es ese recuerdo. Nosotros nos fuimos de casa, mis papás están solos. Y el amor de ellos sigue lozano, incólume. Un amor fresco, radiante. El amor de un par de novios. Porque siempre le dieron prioridad a esto. Y no era egoísmo. No era egoísmo. Al contrario, cultivaron lo esencial. Lo mismo pasa en la vida espiritual. No puede ser que tú dejes de orar supuestamente para arrastrar a otra persona. Pienso en aquellos jóvenes que salen de los retiros espirituales y me dicen, Wilson, es que voy a tratar de rescatar a todos mis amigos que están en las drogas. Y les decimos, espera, paciencia, primero fortalécete tú. No, yo tengo que darles esto que recibí. Y se van, y a los 5 minutos están otra vez ellos en las drogas. Una imprudencia, buena intención, sí, pero todavía estás ciego. Acabas de abrir un poco el ojo y ahora parece que quisieras ya irradiar el mundo entero. Espera, primero asume la luz de Cristo con profundidad. Primero fortalécete tú. Y vas llamando uno a uno a tus amigos. Si te metes a esa leonera, no vas a ser capaz de soportarlo. Primero fortalécete tú. Pero qué egoísta, no. Así habla el Evangelio. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Lo que el Señor nos está diciendo es, oye, no es egoísmo. Primero buscar estar fuerte tú, porque no te puedes condenar salvando a otros. Una chica, misionera del movimiento en Medellín, se enamoró de un chico bueno, pero el chico poco a poco se fue alejando de la fe, de los principios, empezó a atacarla, y ella le dijo, oye, discúlpame, con todo lo que te quiero, pero yo sé para dónde voy, yo voy para el cielo, y para mí Dios es lo más importante. ¿Me sigues? No, tal cosa. Dios lo bendiga. Y después encontró un buen hombre. Así de radical es esto. Les cuento todavía una más trágica, la historia de Clara. Clara, una joven muy atractiva, había sido modelo la chica, de la alta sociedad de Medellín,
Tenía el prometido perfecto. ¿Qué tipazo? El tipo tenía ya su doctorado, empresa bollante, vivía en los más exclusivos lugares de la ciudad, carro último modelo, mejor dicho, prometía ser la boda del año. Iba muy bien la relación, el tipo muy lejano de Dios. Clara empieza un proceso de conversión, hace su consagración, esa consagración la dictamos Rodrigo y yo, y Clara se da cuenta, lo primero es Dios, lo primero es Dios. Entonces Clara le dice a su novio, que es una buena persona: yo te voy a respetar, pero necesito establecer unos puntos con claridad. Te voy a proponer estos 10 puntos para que los dialoguemos. Puntos muy sencillos, como primero, me vas a dejar ir a misa sin problema, vamos a bautizar a nuestros hijos, vamos a tenerlos en colegio católico, me vas a dejar que mis hijos vayan al grupo de oración. En fin, unos puntos que ni siquiera estaban obligando a él a hacer nada. El tipo lee los 10 puntos, la boda estaba a un mes, y el tipo le dice a Clara: de estos 10 puntos te acepto ninguno. Entonces Clara dijo: pues yo no me caso. El tipo dijo: no bromees, Clara. Y le dice: sí, no me caso. El tipo dejó que se fuera, al día siguiente la llamó: espero que haya reflexionado. Ella le dice: no, reflexionaste tú. ¿A qué te refieres, Clara? Sí, sí, esos son los 10 puntos. Ah, no, Clara, esas cosas no me las pidas a mí. Listo, no me caso. Ah, ¿no te casas? Pues yo tampoco. Se daña la boda. La boda de Medellín se daña. Tarjetas repartidas, salón contratado, todo se daña. La crítica, esta se volvió fanática, bueno, en fin. Y Clara se sostuvo, no se casó. Entonces, claro, empieza todo el mundo a atacarla. Clara, te enloqueciste. Clara, ¿cómo vas a perder ese partidazo? Clara, es el Eduardo Verástegui medellinense paisa. Clara, ¿cómo se te ocurre dejar este tipo? No, Clara, ¿ok? Clara, obviamente, empieza a sufrir angustia. Habré hecho mal, me habré equivocado, me habré fanatizado. Entonces nos busca. Entonces Rodrigo le dice: Clara, no te preocupes, tú lo hiciste por amor a Dios, está muy bien. Vete, el papá vivía en Cartagena, vete un tiempo a Cartagena, descansa, digamos que dispérsate un poco, porque estaba muy angustiada por ese tema, pero tú sigue en oración, lo hiciste muy bien. Pues Clara, muy bien, se va, compra su tiquete, se sienta ahí en el puesto del avión y se sienta al lado de un chico tremendamente simpático. Empieza a hablar con el chico. Pues este chico, qué buen perfil académico, qué tipo también parecido, tenía también un doctorado, un chico de unas condiciones tal, y súper católico, rosario todos los días, misa todos los días, una persona comprometidísima con la fe. Pues no les alargo la historia, ya llevan como 15 años de casados. Dios le entregó al hombre de su vida en el avión, después de la renuncia que hizo. Conclusión: si se quieren casar bien, monten avión. Obvio, esa no es la conclusión. La conclusión es distinta. La conclusión es: oye, no tengas miedo de velar por tu alma. No tengas miedo de cuidarla como el tesoro más grande. Dios se encargará del resto. ¿Perderás algunos amigos? Sí, pero si no pierdes a Dios, lo tienes todo. Lo tienes todo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Primer punto: nadie da de lo que no tiene. Segundo punto: no puedes tratar de salvar a otros condenándote a ti mismo. Tercer punto: el ideal más bien es la santidad, aunque no necesitas ser santo para iluminar a otros. Vamos a ver, parece un poco contradictorio con lo que acabo de decir, pero quiero matizar un poco esto. Porque según esto que acabamos de decir, el único que podría instruir a otro sería Padre Pío de Pietrelcina, Madre Teresa de Calcuta, Santa Yana Beretta Mola, la santa que acabamos de ver, y de ahí en adelante pues nadie puede decir nada porque somos pecadores. Entonces, en cualquier momento nuestros hijos podrían decir: a ver, ¿usted qué hace enseñándome a mí? ¿Usted qué hace instruyéndome si de repente usted también tiene un mal carácter? ¿Usted qué hace enseñándome la fe si todavía a usted le falta humildad? Es cierto que nos falta todavía mucho. Es cierto que nos falta un recorrido. Y es cierto que, como dijimos, nadie da de lo que no tiene.
que debemos buscar, procurar la santidad de nuestra alma. Es cierto que tenemos que primero buscar la salvación nuestra, pero venga, tampoco al punto de que tengamos que ser absolutamente perfectos para iluminar a otras personas. Es cierto que ciegos no podemos guiar a otros ciegos, pero tal vez tuertos sí. Y con un poquito de miopía también. De pronto no tengamos el ojo de halcón y tengamos astigmatismo y cataratas. Y seamos así, a mí toda esa gente que mira cerrando los ojos. Hombre, pero algo estás viendo a comparación del ciego. Y ya, aunque así, ya ves algo. ¿A qué me refiero? A que tampoco el Señor está diciendo que tienes que tener una vista 20/20. Ojalá uno tuviera ese nivel de santidad. Porque si a eso vamos, señores, nadie puede enseñar. El primero que se baja de acá es Wilson Tamayo, que les predica acá, muy bonito y todo, pero pregúntenle a mi esposa a ver si vivo todo lo que predico. Hombre, lo intento. Pero ahí está mi esposa, que día a día me exhorta. Acá está mi hijo, me encanta que mi hijo esté de primero. Yo le digo, hijo, hazte acá. Eso me llena de la presencia del Espíritu Santo y me exhorta a ser coherente con lo que predico. Pero a veces también me falta la paciencia, ¿cierto que sí, hijo? A veces me falta. Esa es la parte donde dices, no, papi, tú eres muy paciente. ¿Vieron ese sí rotundo que dio? Casi se le cae la cabeza. ¡Sí! Naturalmente. Si yo tuviera que ser santo para predicar, es que no predicaría nunca. Pero por lo menos, pecado mortal no. O sea, si hay unos criterios, ciego no. Míope, sí. Astigmatismo, también. Tuerto, a veces, pero ciego no. ¿Qué sería la ceguera? Señores, en primer lugar, doctrinas contrarias a la fe. Ser ciego significaría, como dijimos ahora, no conocer el camino del bien. Y ese sí que lo conozco. Claramente porque la palabra de Dios me lo indica, porque la doctrina de la iglesia es clara. Ahora, que me falte todavía vivirlo más, es cierto. Por eso digo, tuerto, porque veo muy bien por un ojo, pero me falta todavía practicarlo más. Hombre, sobre todo, hemos salido definitivamente del pecado mortal. Y hoy no solo es necesario, además es absolutamente posible vivir sin pecado mortal. Todavía hoy, en el mundo en que nos encontramos, y vivir bien. Hay gente que cree que para vivir sin pecar mortalmente, pues tiene que ser como una especie de extraterrestre. ¡No! Tú puedes ser una persona perfectamente normal viviendo en gracia de Dios. Obviamente, mientras el mundo más camina hacia la oscuridad, más le parecerá extraño la gente que intenta vivir en la luz. Y puede que ustedes crean que nosotros alumbramos muchísimo, que qué tremenda luz. Hombre, la verdad es que el mundo está tan oscuro que aún una velita débil pareciera encandilar. Aún una velita medio encendida pareciera ser una luz radiante. Ponga esa velita al lado de antorchas como son los santos y se darán cuenta que lo que alumbramos nosotros todavía es poquísimo al lado de los santos. Pero en medio de la oscuridad que vivimos, no, pues, tremenda luz. Entonces nunca nos vamos a creer así como que, oiga, ¿cómo alumbro? ¡Qué santidad! Hombre, no, para nada. No es que alumbremos mucho, es que todo está tan oscuro que cualquier lucecita que tenemos parece encandilar. ¿Está claro el ejemplo o no? Ahora bien, repito, pecados mortales no. Yo no me podría parar acá a predicar o sentar acá a predicar teniendo otra mujer. No me podría hablar acá de la castidad si luego en mi noviazgo me acosté con todas mis novias. No, señores. Tratamos de ser coherentes al máximo. Predicamos lo que nos esforzamos por vivir, pero eso sí, que lo vivimos todo perfectamente. No, nos falta. Entonces, cuidado, miren, hay una historia que a mí sí me ha simpatizado mucho. Es la historia de un capitán de un barco que tenía un carácter fuertísimo, pero rezaba mucho. Pero cuando se le salía el carácter, trapeaba y barría con la tripulación. Tenía un capellán, estaban en alta mar, y con ese capellán celebraba la misa. Y resulta que en una ocasión regañó muy fuerte a uno de su tripulación, a un tripulante lo regañó muy fuerte. Entonces el de la tripulación le dijo, y eso que va a misa todos los días, ¿no?
Y le dice el capitán, y agradezca que voy a misa todos los días, porque si no ya lo hubiera tirado de cabeza a alta mar. Agradezca que voy a misa, si no ya lo hubiera arrojado. ¿Qué les estoy diciendo? Hombre, por lo menos estemos en gracia. Y por lo menos tengamos la claridad de la doctrina. Y ya con eso podemos ayudar a otras personas. Pero hay que estar en gracia. Porque es que nosotros en realidad no iluminamos con luz propia, iluminamos con la luz de Cristo. Es la luz de Cristo la que necesitamos. Debemos dejar que Él alumbre en nosotros, y eso se logra a través de la gracia. No significa que una persona que no esté en gracia no pueda iluminar, no pueda ser buen ejemplo. Hombre, claro que sí, pero lo ideal es en principio buscar el estado de gracia. ¿Quién como Dios? Para ir concluyendo, esto, para iluminar a otras personas, exige respetar los procesos. Noten lo que el Evangelio dice. No está el discípulo sobre su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Lo dice el Señor, el discípulo no es más que el maestro. A ver, entendamos lo siguiente. Existe una enorme tentación de soberbia espiritual en aquellos que buscamos la luz. La enorme tentación de proponernos como modelos. La enorme tentación de creer que ya somos una antorcha que ilumina. La enorme tentación de pensar que todos los otros están mal y yo estoy bien. Incluso cuando uno inicia su proceso de conversión, tiene la tentación de ver a los otros, incluso gente que va caminando espiritualmente, como que todavía le falta. Yo recuerdo al inicio de mi conversión, que yo el rosario lo hacía completo de rodillas, tenía 15 años. Miren pues las tentaciones del demonio, y acá les abro mi corazón. Y yo veía a uno que llevaba 5 o 6 años caminando y apenas hacía el 5.º misterio de rodillas, y yo lo hacía el rosario completo. Y yo decía dentro de mí, Señor, ayuda a la conversión de ese pobre que solamente es capaz de rezar un misterio de rodillas. Falta todavía. Y ayunaba todos los viernes pan y agua radicalmente. Y el otro ayunaba apenas medio viernes. Señor, ¿cuánta conversión le falta a este hermano? Oiga, soberbia espiritual. Empezar uno a compararse, empezar uno a proponerse como el modelo de virtud. Cuidado con eso. Se llama soberbia espiritual de principiante. Soberbia espiritual de principiante. Medimos la virtud como si yo fuera la medida de la santidad. El Señor nos está diciendo, cuidado, usted no es la medida. Que de repente el otro no se puede arrodillar todo el tiempo que usted se puede arrodillar, no significa que usted sea mejor. Posiblemente significa que usted necesita más todavía. Posiblemente significa que a usted le falta más crecimiento. Entonces cuidado, que uno tiene esa tentación de estar juzgando a los otros. Y el Señor por eso dice, oiga, usted entienda que es discípulo, todavía no es maestro, conserve su proceso. Además uno cree que porque ya ha rezado el rosario 8 días, ya pues uno es un santo. Señores, la virtud se adquiere con paciencia y con tiempo. La santidad es un proceso de lenta cocción. Es decir, se requiere años. A ver, usted tiene un temperamento irritable, irascible. Le dicen algo y siempre explota. Salió del grupo de oración hoy, llegó a la casa, le dijeron algo y usted fue capaz de mantenerse dueño de sí. No se acueste diciendo, oye, Señor, gracias por la virtud del autodominio que he adquirido. Gracias por esta humildad profunda que me desborda. Gracias, Señor, porque a partir de hoy, San Martín de Porres y yo hemos logrado el nivel de santidad anhelado. Venga, apenas acaba de tener un acto de virtud. Un acto de virtud no significa ser virtuoso todavía. ¿Cuándo uno es virtuoso? Cuando una y otra vez has logrado ese acto de virtud. ¿Ok? Una y otra vez. Se convirtió en ti en un hábito. Lo frecuente es que contestes con humildad. Si lo frecuente es que contestes con soberbia, tienes un vicio, no una virtud. Si eventualmente contestas con humildad, empezaste el camino a adquirir la virtud, pero todavía no tienes la virtud. ¿Cuándo se adquiere la virtud? Cuando lo habitual en mí, lo usual en mí, es que respondo con humildad. Yo tengo la virtud de madrugar. Sí, qué chévere, sí. Ayer empecé, me levanté a las 9 de la mañana, madrugué por primera vez en mi vida, 9 de la mañana. Hombre, eso no es virtud.
Uno, ni madrugaste, ni es virtud, por si acaso. La virtud se adquiere cuando, es que, hombre, a ver, me levanto a las 5 de la mañana sin reloj. ¿Es virtud? ¿Se hizo algo natural en ti? ¿Le pasa a alguien ya? Al punto que los abuelos que se acostumbraron a levantarse toda la vida sin reloj, a las 5 de la mañana están poniendo el radio. ¿Les pasa o no? Aunque se acuesten a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana, eso se llama hábito. Es decir, el hábito hace que ya no me genere esfuerzo hacer eso. Hoy el Señor está diciendo, usted es discípulo. Nunca se le olvide que es discípulo. Los que por gracia de Dios nos sentamos acá al frente a predicar, tenemos que mantener siempre en la vista, somos discípulos. Algo comunicamos de nuestra experiencia, pero ahí están nuestros maestros. Somos discípulos. Y finalmente, debemos ser más exigentes con nosotros mismos que con los demás. El criterio es este. Quinto, exigente contigo mismo, misericordioso con los demás. Concluye el Señor diciendo, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Vamos a pedirle al Señor la gracia de ser más compasivos con los demás. La gracia de no estar mirando tanto la viga en el ojo ajeno, porque en realidad lo que el otro tiene es una mota. Nos parece que lo que el otro tiene es un defecto grandísimo, y en realidad es una astillita, algo pequeño. El defecto grandísimo normalmente está dentro de nosotros mismos. Vamos a cerrar nuestros ojos y van a repetir conmigo. Amado Señor, hasta ahora me he preocupado demasiado por los pocos defectos de los demás y he olvidado, he descuidado mis muchos defectos. Hoy pido la luz de tu Espíritu para poder conducir a los demás hacia la luz. Dale luz a mi corazón. Hazme coherente. Ayúdame a vivir lo que predico y a ser compasivo con los demás.